equipo tan profesional en donde acabas de mencionar a colegas con mucha trayectoria, mucho conocimiento, así que me siento honrado de esta invitación y de poder acercarme a, a este programa de capacitaciones, entrenamientos y esperando, por supuesto, aportar desde mi conocimiento y experiencia a quienes están hoy como participantes y quienes se van uniendo. Bienvenidos. Vamos a tocar temas de diseño de una forma general, porque yo veo esto como un abrebocas hacia un curso que eventualmente vamos a abrir, ¿no? Entonces, ese es el propósito final, es introducir y más que nada dejar muchas como inquietudes, despertar esa inquietud, despertar ese ánimo de que sigan uniéndose a estas capacitaciones. Entonces, vamos a arrancar, vamos a comenzar de una vez y quisiera comenzar con una breve historia del crecimiento de la energía solar en la región. ¿Sí? La energía solar en Latinoamérica ha pasado de ser marginal a convertirse en uno de los sectores de mayor crecimiento en las últimas décadas. Tenemos países como México, Brasil y Chile que han liderado proyectos a gran escala. Colombia, Perú, Argentina se han venido sumando con esfuerzos en estos últimos años. Ya pues es bien sabido que en Perú se están desarrollando proyectos hasta de 480 megavatios. Aquí en Colombia también estamos llegando a potencias similares, bueno, 240, 200 megas. Y también otro de las motivaciones es que la región es vista como un mercado clave que podría aportar hasta el 10% de la demanda global de energía, hablando puntualmente de fotovoltaica. Entonces, esto, lo que nos dice es que hay mucho por hacer. Debemos estar fortalecidos en cuanto al conocimiento técnico para poder brindar soluciones rentables, soluciones confiables, soluciones seguras. Bueno, como primeros pasos también de la energía solar, digamos que me retomo al año de los 2000 o finales del siglo XX, si se quiere, en donde había tecnología incipiente y muy costosa. Los primeros proyectos, los pilotos que se venían realizando en la región, fueron desarrollados en comunidades rurales aisladas, especialmente en Brasil y México, en donde se trataba principalmente de instalaciones pequeñas, de bajas capacidades, incluso de hasta 2 kilos en off-grid y enfocadas en electrificación básica y acceso social, ¿sí? Sabemos que nuestros países en Latinoamérica tienen un déficit en cuanto a conectividad. La conexión de la red eléctrica, pues lastimosamente en ocasiones termina siendo un privilegio y en las zonas aisladas pues no se cuenta con este acceso de la energía, razón por la cual empezaron a verse estos desarrollos principalmente aplicados en ese sector, en los sectores vulnerables y donde no contábamos con red eléctrica. ¿Sí? Hubo un despliegue importante a partir del 2010-2015, en donde la caída de precios fue un gran estímulo. El precio de los módulos, el precio de los inversores, el precio de la estructura, y esto permitió que la energía solar dejara de ser experimental y que también pasara de ser de pequeños pilotos a convertirse en una opción competitiva, sobre todo porque los modelos financieros empezaron a cerrar, lo cual atrajo a muchos inversionistas y empezamos a ver como una realidad la implementación de estos proyectos para, uno, por supuesto, el enfoque principal, reducir la huella de carbono, pues que esto también es uno de los atributos fundamentales que nos proporcionan estas tecnologías, y dos, también como un modelo de negocio. Chile en este ejercicio se posicionó como un pionero en proyectos principalmente desarrollados en el desierto de Atacama, aprovechando sus niveles de alta irradiancia, que pues de hecho son de los más altos del mundo.
y en 2014 la región rompió récords de crecimiento, donde se duplicaron la velocidad de expansión, incluso que había registrado Europa entre el 2007 y el 2011, ¿no? Ya posterior a eso, llegamos a una etapa de consolidación y expansión del 2016 al 2020, en donde vuelve México, Brasil y Chile liderando las instalaciones con grandes plantas fotovoltaicas, con proyectos que superan los cientos de megavatios. Se empezaron a ver también subastas de energías renovables en varios países de la región que impulsaron asimismo la competitividad de la tecnología fotovoltaica y frente a las fuentes tradicionales. Colombia, Perú y Argentina siguieron este modelo y nos comenzamos a integrar como países em, que proponían proyectos ambiciosos, apoyados con un marco regulatorio favorable. Entiendo que en Perú actualmente ese marco regulatorio continúa en desarrollo, igual pues que es un proceso básico, normal y muy importante que hay que realizar. Para este mercado siempre hablamos de que deben cumplirse tres dinámicas principales. Uno, el marco jurídico, el marco regulatorio y el dinero, los inversionistas. Esas tres variables son las que principalmente hacen que un sector crezca y eso es lo que se ha tenido en los últimos años en el sector fotovoltaico y en general en la región de Latinoamérica. Y ya en la situación actual, e incluso llevándonos a proyecciones desde el año 2020 al 2030, ya contamos con aproximadamente 40 gigas instalados y se esperan que se alcance el 10% de la demanda global de energía, como les mencionaba al principio. Em, ya se han acelerado Colombia ha acelerado la transición energética con proyectos en la costa Caribe, Altillanura y también trayendo algo a colación importante y los incentivos tributarios que sin duda van conectando con la parte económica. Asimismo, Perú están desarrollando en muchos lugares de Perú en donde pues hay retos también logísticos asociados, retos climatológicos, pero precisamente el profesionalismo de de esta tecnología es lo que nos ha permitido avanzar sobre proyectos también mucho más críticos desde la perspectiva técnica, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en este sentido, pues yo sí también les plantearía una pregunta como para ya iniciar de manera formal con lo que es el foco del contenido. ¿Y qué pasaría si continuáramos en este ejercicio de avanzar en conocimiento, en simular, optimizar cualquier proyecto antes de invertir cualquier peso o dinero en un proyecto? Entonces, sin duda, conseguiríamos ese crecimiento tan anhelado y haríamos que los proyectos solares fotovoltaicos se masifiquen a escala residencial, comercial, industrial y bueno, a gran escala ya se están viendo muchos réditos. Entonces, eh, yo quisiera centrarme en esta parte del diseño principalmente compartiéndoles eh, algo que tengo del software de simulación por excelencia PVSys. Como les decía, esto es un abrebocas y esto básicamente lo que nos va a ayudar es a poder identificar rápidamente algunas de esas variables muy importantes, muy relevantes para un diseño. Pero no obstante, aquí vamos a necesitar profundizar más, entender más a fondo a qué va lo que implica un diseño y cómo esto nos puede ayudar a estructurar también lo mismo. Entonces, esta es la interfaz principal del software de simulación que por excelencia se utiliza. Hay otros, conocemos Helioscope, está también PVSol y este que es el PVSys, que el PVSys es el software de simulación más aceptado
proyectos fotovoltaicos a gran escala, cuando se van a presentar análisis financieros e incluso de generación de energía. Este es el software al que todo el mundo, los inversionistas, los bancos, vamos a basarnos en esto, en los números que arroja este software de simulación. Es por una razón muy simple, es que se ha mantenido durante mucho tiempo como este software muy robusto que tiene a consideración varias variables que determinan el éxito de un proyecto desde lo técnico hasta lo financiero, y esa es la razón de su posicionamiento. Entonces, digamos que una de las primeras cosas que uno debe conocer aquí es el sitio de instalación. Ahí espero que se esté viendo bien. De igual manera, aquí cuando tengan alguna duda al final de la charla, pues los invito a que, por supuesto, abiertamente hagan las consultas que tengan a consideración, y a su vez, nuevamente invitarlos a que se nos unan al curso en donde vamos a ver detalle a detalle cada una de esas variables importantes cuando hablamos del diseño y consideraciones. Entonces, en condiciones de diseño, sin duda tenemos que especificar lo que son las temperaturas del sitio de instalación, pero sobre todo porque la temperatura ejerce una influencia sobre el módulo fotovoltaico. ¿Sí? Todos sabemos, o quienes no lo sepan, pues los dispositivos electrónicos están propensos o sujetos a, a alterar su funcionamiento o bajar su eficiencia a raíz de las temperaturas. A temperaturas altas, normalmente hay un derrateo o hay una disminución de eficiencia, pues los módulos no son exentos de este punto. De ahí que tengamos diferentes rendimientos en un lugar más fresco o temperaturas más bajas, y asimismo eso va a tener influencia sobre el voltaje de salida de los módulos y una variación ahí en la potencia de salida, pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle en otro espacio. Aquí, básicamente, lo que vamos a alimentar el software es dándole unos valores, unos criterios de diseño que son basados en la experiencia también y cómo la temperatura influye precisamente en el funcionamiento del módulo. Entonces, la temperatura más baja, bueno, cabe resaltar que estos valores por default que arroja el software los tiene directamente, los extrae directamente de Europa, o sea, donde tenemos condiciones de invierno, temperaturas muy bajas, y pues es por ello que se debe hacer un ejercicio de adaptación a la región, ¿no? Entonces, aquí tenemos temperaturas bajas de 30 grados, podríamos tener unas afectaciones de temperaturas en invierno en la celda de 25 grados, o que estas son temperaturas ya de funcionamiento habitual, de modo que normalmente las celdas pueden llegar a funcionar cuando ya están en operación. Incluso acá como referencia nos dan 1000 vatios metro cuadrado, que esto es irradiancia. Ya después, más adelante en el curso, vamos a definir muy bien qué es esto de la irradiancia. Tenemos temperaturas en las celdas que van desde los 60 a 70 grados, incluso en verano. Aquí un límite de pérdidas por sobrecarga de diseño. Usualmente el software sugiere un 4%. Aquí nosotros, pues un 4% es algo conservador, teniendo en cuenta que a veces podemos sobredimensionar los sistemas en paneles con el propósito de obtener mayor generación en las condiciones de baja irradiancia del día. ¿Qué quiero decir? En las horas de la mañana o horas de la tarde, porque las horas de irradiación pico o más alta se dan, por supuesto, al mediodía usualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente utilizo un 10% para que ese límite no tengamos una limitante de 4% en las pérdidas por sobrecarga, sino que demos algo más de holgura. Luego acá, pues sin duda hay que determinar un punto para hacer el análisis. Entonces, no sé, vámonos para, para Lima, Perú, por ejemplo, en la capital. Yo sé que la mayoría de proyectos no se concentra
en Lima como tal, pero para efectos del ejercicio nos va a servir. Vamos a aceptar el punto en donde ya el software toma, me da un nombre de sitio, me define el país, la región, latitud, longitud. También podemos hacer este ejercicio de diseño no definiendo una ubicación de esta manera, sino teniendo como tal el conocimiento de la latitud y la longitud, la altitud y la zona horaria, y ya también el software puede llamar información. Lo hace a través de Internet y a través de diferentes bases de datos, ¿sí? Usualmente se pueden importar los datos de Meteoronom, que son bases de datos libres de la NASA, de PBGIS, Solcast, Solar Anywhere y SolarGIS, ¿no? Pues yo tengo el software licenciado, así que Meteoronorm está completamente cargado. PBGIS a veces requiere un pago adicional, pero bueno, vamos a importar toda la data meteorológica asociado a este punto que hemos seleccionado en el mundo, ¿no? Que pues al final queda en Lima, Perú. Vamos a importar, esperamos un rato a que él tome los datos de las bases de datos de Meteoronorm. Listo. ¿Qué información el software toma o va a leer? Importantísimo, la irradiación solar global, la irradiación difusa horizontal, la temperatura del sitio de instalación, la velocidad de viento, la turbidez y la humedad relativa. Todas estas variables, ¿por qué las toma el software? Porque esto es lo que incide o lo que impacta la producción de energía, porque va a afectar directamente, bien sea los módulos e incluso la integración con inversores. Entonces aquí definimos, ok, listo, guardamos el archivo y a ver, esperemos un poquito que cargue, sí, y guardar. Perfecto. Acá, acá en nuevo proyecto vamos a definir un nombre, pongamos no sé, ¿qué nombre le ponemos? Alguien de los que está ahí en la audiencia, como para que pongamos prueba, prueba, curso fotovoltaico, ¿no? Le damos guardar. Ese es uno de los criterios del software que guardemos cuando hacemos la configuración inicial del proyecto y definimos una locación. Ya está. Entonces, orientación. Muy importante la orientación, el azimut y el ángulo de inclinación. Todas estas variables, ¿por qué son relevantes? Porque fíjense que al alterar una de estas voy a bajar sobre esta curva y esta curva cuando está en uno o en la punta en el pico, se podría decir, de la gráfica, es cuando me va a brindar las mejores condiciones de generación. Voy a poner como ejemplo, voy a empezar acá a variar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, fíjense cómo me desplacé en esa curva? Quiere decir que mi sistema no va a ser tan eficiente bajo esas condiciones de inclinación en la zona geográfica que estoy eligiendo, ¿no? Puede que en otro país del mundo tener una inclinación, bueno, acá estoy exagerando un montón, de 80 grados, sea funcional, pero no siempre. Recordemos que lo importante, lo más primordial, es que los fotones, que son los paquetes de energía provenientes del Sol, ingresen de forma perpendicular a la superficie del módulo, ¿sí? A la cara frontal del módulo, ¿sí? Entonces, la inclinación es la que va a determinar esto, ¿no? Si yo utilizo una inclinación muy agresiva, como en este caso de 80 grados, pues evidentemente el ángulo de incidencia de esos fotones pues va a ser, no sé, posiblemente 180 grados, lo cual no va a hacer que el sistema sea eficiente. Entonces, por lo general, en nuestras regiones trabajamos entre 10, incluso 15 o 20 grados. Aquí el software nos proponía 20 grados. 15 grados está muy bien. Fíjense que ahí estoy en casi la punta de la curva en ambos casos, en donde
voy a obtener los mejores rendimientos de energía. El azimut es la orientación respecto a, digámoslo así, sur, norte, o sea, por donde es la salida del sol, ¿sí? De este a oeste, bueno, y eso va a depender también de la locación, de la parte del mundo en la que me encuentre. Entonces, en nuestra región, por lo general, el cero azimut es con orientación de los módulos hacia el sur, en donde vamos a tener en el año, en promedio, mayor aprovechamiento de acuerdo a la ruta del sol. O sea, vamos a poder captar mucha mayor energía, ¿sí? A partir de esa ruta del sol de este a oeste, ¿no? Eh, Ingeniero, an- sí, Emerson Renato está levantando la mano, creo que quiere participar. sí, sí, claro, Buenas adelante. noches. Buenas noches. Sí, Una consulta. Yo estoy escribiendo un artículo sobre una comparativa entre fijos y trackers, ¿no? Quiero saber si hay sí. alguna normativa en la que indique que es 15 grados, 20 grados, según la localidad. ¿Hay alguna normativa específica que indique eso? No como tal normativas, pero digamos que tenemos software el software de simulación y datos meteorológicos en donde se ha comprobado prácticamente que lo ideal y en promedio tú vas a poder tener más captación de energía si cuentas con ese ángulo de incidencia a lo largo de un año en una estructura fija. Por ejemplo, en una estructura tipo tracker, pues sabemos que la dinámica es que el seguidor, la redundancia, siga la trayectoria del sol a lo largo del día. Y por tanto, en estos proyectos, por lo general, tenemos entre un 20 o un 25% de mayor producción frente a proyectos que se desarrollan con estructura fija, ¿sí? Pero entonces es más asociado hacia la data meteorológica la que nos ha llevado a estos números. E incluso aquí, incluso tú lo puedes validar en diferentes regiones, claro. Esto va a depender de dónde te estés ubicando en el mundo, pero por lo menos para nuestros países en Latinoamérica, generalmente este ángulo de incidencia es el que nos brinda una mejor relación de producción de energía. Incluso viéndolo desde esta perspectiva de la gráfica, porque si, por ejemplo, yo no supiera eso y empiezo a modificar ese ángulo de incidencia, fíjate cómo empiezo a descender y voy a tener mayores pérdidas, ¿sí? Cómo van aumentando en la medida, esas pérdidas, en la medida que yo cambio ese ángulo de inclinación. Entonces, en este caso, nos situamos básicamente gracias a la data o al, sí, como tal, a las bases de datos, nos situamos en estos rangos de 10, 15, 20 grados, dependiendo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Vale, Emerson, mucho gusto. Aquí también hay, digamos que aquí vamos a hacer una simulación muy básica basada en una estructura fija. No obstante, aquí también hay forma de definir con rastreo o pues que sería el tipo tracker en donde hay que activar el retroceso y hay que definir los ángulos de libertad que va a tener ese tracker, pues porque él se va a estar desplazando bueno, en sentido norte-sur o este-oeste, dependiendo de cómo esté posicionado también ese tracker respecto a las coordenadas norte-sur, ¿cierto? Pero ahí vamos a poder definir, normalmente es de menos 60 a 60 grados, ¿sí? Pero pues eso depende mucho del fabricante, ¿vale? Entonces en este caso, pues vamos igual al diseño con plano fijo, ahí, como lo teníamos acá, y vamos a continuar con la simulación. Listo. Aquí que pasó 20 grados, dejémoslo en 15. Listo. Le damos OK. Después ahí pasamos, vamos al sistema como tal, en donde vamos a empezar a hacer los grupos. Nosotros en este caso necesitamos conocer, y ese es el objetivo también del curso, darles un enfoque sobre las tecnologías actuales, definir qué tipo de módulos en la industria son los más utilizados, qué especificaciones técnicas tienen,
Aquí pues vamos a elegir un módulo de marca JA, que son unos módulos de alta eficiencia, de alto rendimiento, de alta confiabilidad y potencias que se están utilizando actualmente en el mercado, ¿no? Entonces vamos a mostrar un módulo que es como de los que más se comercializa hoy por hoy, de una potencia de 630 vatios. Aquí uno tiene la posibilidad de mirar más a detalle las especificaciones del módulo, las más importantes, los valores, los parámetros eléctricos en condiciones estándares de, de operación que son definidas en la industria como 1000 vatios metro cuadrado, 25 grados centígrados y una masa de aire de 2,5, en donde a partir de esos valores en laboratorios que testean obviamente la tecnología, definen cuál es la potencia de salida, la corriente máximo pico, la corriente de cortocircuito de los módulos, la eficiencia del módulo, los coeficientes de temperatura, todo eso lo vamos a ver detalle a detalle porque si bien aquí el software eh, conoce todas esas variables y él nos ayuda un poco con el tema de diseño, es importante que nosotros sepamos en el fondo qué está haciendo el software, ¿sí? Y eso es de las herramientas que vamos a suministrar durante el curso. Vamos a desmenuzar cada una de estas variables, de dónde salen y cómo van variando en función del diseño que yo voy definiendo o las variables que voy modificando durante la simulación, ¿no? Las dimensiones del módulo, vale la pena mencionar que estas dimensiones de 2382 por 1134 milímetros y 30 milímetros de espesor del marco son las dimensiones que se conocen como la golden size o el tamaño ideal desde la perspectiva de los módulos. ¿Por qué? Porque esto nos brinda una excelente relación de eficiencia del módulo, ¿sí? Que la eficiencia al final es una métrica que se da a partir de la potencia de salida del módulo y el área del módulo, ¿sí? Y también cómo esto se traslada hacia un tema logístico, pues porque dependiendo de esas dimensiones vamos a tener un número de piezas, en este caso 720 piezas que se pueden transportar en un contenedor de 40 pies, a diferencia de si tuviéramos dimensiones mayores, pues a lo mejor ese número se reduce a 596 piezas y hay que analizar la potencia de salida de cada uno de los módulos y bueno, finalmente todo eso se traslada a temas logísticos. También el hecho del tamaño va a determinar qué tipo de estructura voy a poder utilizar, ¿cierto? Entonces, fíjense que cómo la selección de un componente empieza a llevar de la mano otro tipo de costos asociados al sistema, como la estructura, el inversor, el cableado. Entonces, es bien importante que conozcamos en lo que más podamos todas las tecnologías que hay hoy por hoy en la industria, ¿no? Luego nos pasamos a la parte del inversor, que quienes de pronto no están muy familiarizados, el inversor es el cerebro del sistema, es quien va a tomar la energía proveniente de los paneles que viene en corriente directa y la convierte en corriente alterna, que es la energía que normalmente consumimos en nuestros hogares, ¿sí? Es esa energía utilizable, porque bueno, claro, hay cargas también en DC, pero no es lo más convencional. Necesitamos hacer un proceso de conversión de esa energía proveniente de los módulos en DC a corriente alterna para poderla utilizar en nuestro día a día. Y obviamente eso se hace a través de unos algoritmos del punto máximo de seguimiento de potencia, en donde se evalúan las variables de voltaje y corriente proveniente de los módulos y a partir de la mejor relación de voltaje y corriente, pues vamos a tener la mayor potencia en el inversor, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podemos ver más adelante. Sin duda eso amerita varias explicaciones aquí, pero para que vayamos sabiendo, equipos principales de una instalación fotovoltaica, los paneles o los módulos fotovoltaicos y los inversores, ¿sí? Entonces vamos
a elegir en este caso una marca, una de esas marcas bien conocidas en el sector. Vamos por un Huawei. Vamos a hacer una planta de una mega como para referencia. Entonces, normalmente esas plantas de una mega se modelan con inversores de 330 kilos, 330 kilovatios, ¿no? Y aquí, listo, ya tenemos acá, vamos a definir tres inversores para un total en potencia nominal en inversores de 900 kilovatios, ¿sí? Y aquí el software rápidamente me dice cuál sería la longitud de los arreglos que puedo hacer. Bueno, aquí, aquí hay un tema importante y es que eh, los paneles solares, cuando se conectan en serie, el voltaje aumenta, ¿sí? Y cuando se conectan en paralelo, mientras que la corriente en enlazos cerrados permanece igual. Eso es teoría de circuitos, básico, lo normal. En paralelo, ¿qué sucede? En paralelo, las conexiones, cuando se realiza una conexión de módulos en paralelo, la corriente sube proporcional al número de módulos que tengo conectados en paralelo, mientras que el voltaje se mantiene estable. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una conexión en serie en donde podemos conectar hasta 30 módulos, pero ¿por qué hasta 30 módulos? Porque si nos ponemos a mirar el voltaje en circuito abierto máximo que soporta el inversor, digamos que ese voltaje o esta configuración de 30 módulos en serie va a estar muy de la mano con lo que nos permita el inversor, ¿sí? En términos de voltaje máximo de circuito abierto que tenga el rango del MPT. Entonces, en este caso, como habíamos definido, que la temperatura mínima de operación, digamos, de la cadena de módulos que habíamos definido al comienzo, era a 30 grados y vamos a obtener un voltaje de 1449 si conectamos 30 módulos. ¿Qué pasa si disminuimos la cantidad de módulos? Fíjense cómo va cambiando, cómo va disminuyendo ese voltaje en circuito abierto, ¿sí? Entonces aquí la premisa para diseñar es que podamos tener las strings más largas posibles sin arriesgarnos a superar el umbral máximo que soporta el MPPT, ¿sí? En voltaje de circuito abierto. En este caso, con 30 módulos conectados en serie es suficiente para respetar esas variables, esa limitante más bien que nos da el inversor. Y aquí en número de cadenas, pues vamos a poner, o sea, vamos a poner mm, un número, bueno, acá obviamente si yo sé cuál es cuál es ese factor de sobredimensionamiento que me da el fabricante del inversor, en función de eso yo decido poner más módulos o más potencia en la parte fotovoltaica, en la parte de módulos, respecto a la potencia nominal del inversor. Entonces, ese es el ejercicio que voy a hacer. Normalmente los fabricantes de inversores definen que se puede sobredimensionar de su capacidad nominal. En este caso, por inversor tenemos 330. Vamos a hacerlo con un inversor más bien para que sea un poco más sencillo de identificar esto que les quiero decir. Por ejemplo, en este caso ya tenemos un sistema que nominal en AC nos puede entregar 300 kilovatios, ¿sí? Eh, y en paneles, ¿cuánto puedo colocar? En este momento, con 10 cadenas, cada cadena de 30 módulos conectados en serie, estoy primero respetando los umbrales de voltaje, ¿sí? También los de corriente, porque de lo contrario acá el software de simulación me daría un aviso, pero también entonces aquí voy a mirar en qué porcentaje voy. Por ejemplo, voy 189 kilovatios pico en paneles y el inversor es de 300. Entonces ahí estoy, estoy todavía muy por debajo de lo que podría conectar en módulos. Pongamos, por ejemplo, no, acá ya me pasé, pongamos, por ejemplo, 20.
cadenas, ¿sí? Eso me daría 378 kilovatios pico en paneles. Quiere decir que yo estoy sobredimensionando el sistema en un 26%, casi, ¿no? Y con eso cumpliríamos como esos criterios que nos dice el fabricante de inversores, perdón, que normalmente debemos mantener. O sea que, porque ellos, obviamente en la medida que yo supere más este umbral de sobredimensionamiento en paneles, el inversor puede llegar a realizar más trabajo y por ende su ciclo de vida o sus componentes electrónicos van a tener una tasa de operación mucho más agresiva y por ende sí puede que la vida útil se vea comprometida. Entonces aquí lo ideal es respetar esos rangos que usualmente los fabricantes nos dan, sea 25, 30% o incluso en algunos casos he visto soluciones tipo inversor string, que ya también en su momento vamos a definir qué es un inversor string, sugieren hasta 50% de factor de sobredimensionamiento. Eso es demasiado y es algo que yo no recomiendo mucho porque asimismo el inversor va a sobrecalentarse y esto pues sin duda va a conllevar impactos sobre la vida útil. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algún participante que desea agregar algo? ¿Comentarios? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cris. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno, Eh, conocí tu voz, hermano. amigo, una consulta. Es sobre el tema de los inversores. He escuchado algo que hoy en Claro. día hay inversores que pueden llegar hasta 2000 vatios, perdón, voltios para tolerancia. ¿O qué estás escuchando en el mercado? Ok, bueno, yo actualmente me he quedado con la tasa de 1500, ¿sí? No sé si a lo mejor al que hagas referencia sea porque sea un inversor centralizado, pero usualmente lo que sigo trabajando es inversores tipo string con 1500 voltios máximo de umbral de voltaje, pero puede ser también, no me extrañaría porque incluso sabes que en la medida que los módulos van avanzando en tecnología, eh, las variables como la corriente y el voltaje por módulo también van incrementando. Y en esa medida la industria, más bien los inversores, tienen que adaptarse a poder manejar módulos de mayor voltaje en circuito abierto y pues que obviamente podamos mantener un arreglo de strings de 30 módulos o incluso un poco más. Entonces, no me extrañaría, pero de lo que conozco hasta el momento, se siguen manejando ese rango de 500, 1500 para utility scale. Chévere, Guille. Muchas gracias. Ese rango puede ser inferior para soluciones residenciales y comerciales, sin duda, ¿sí? En residencial, perfectamente podemos tener rangos de operación del MPPT que van desde los 150 hasta 500 voltios, incluso porque hay normativamente alguna limitante de hacer strings hasta de 1000 superiores a 500 voltios en residencial, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, esa es la razón por la cual en residencial además se manejan diferentes potencias. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de proyectos a gran escala, ¿sí? En donde normalmente se manejan esos umbrales de voltaje por MPPT, ¿vale? Sí, dale. Gracias. Gracias por la respuesta. Vale, listo. Ahí, bueno, en pérdidas detalladas, nos vamos a este punto en donde tenemos que, aquí de pronto hay muchas cosas demasiado técnicas que pueden llegar a ser algo confusas. Aquí simplemente se define cómo la temperatura precisamente afecta el tema de la eficiencia en las celdas de los módulos. Las celdas, pues ya también lo vamos a ver más adelante. Cada módulo se compone de 66 celdas,
72, 78, 54, en fin, hay diferentes agrupamientos que se pueden hacer de celdas en función de obtener diferentes voltajes de salida. Cada celda tiene un voltaje aproximado de unos 700 milivoltios, ¿sí? O 0,7 voltios, 0,72. Perdón, en este umbral nos movemos. Sin embargo, pues en este caso vamos a definir estas variables. Fíjense cómo, dependiendo del tipo de montaje, estos coeficientes van a variar, y esto es la acción de la velocidad, la temperatura, bueno, cómo el viento influye la disipación de calor en las celdas, ¿no? Entonces, como valor de referencia, siempre tomamos para proyectos que van a ser desarrollados en piso, este, este, este factor, módulos montados libres con circulación de aire, y en factor de pérdidas de viento le definimos 1,5. En pérdidas ómicas, o sea, cada uno podría en el diseño ser muy riguroso, conociendo primero la sección del calibre del cable a utilizar, como la longitud del cable también, la longitud entre lo que va a ser como tal los módulos, el arreglo fotovoltaico hacia una caja de conexión principal, o puede ser desde directamente los módulos, el arreglo fotovoltaico, hacia el inversor. Yo puedo definir esos tramos de cable a, a libre elección. Yo en este caso, digamos que para no entrar mucho a detalle, esto sin duda los desarrolladores de proyectos tienen que tener muy claros estas longitudes de trayectos en la parte de C, las tienen que tener muy claras. Yo aquí opto más bien por definir algo que definen la condición estándar de pérdidas, y es mantener un 1,5, ¿sí? También se pueden definir las pérdidas en AC, de los circuitos alimentadores en AC, pero ahí pues también, sin entrar en mucho detalle, fíjense que en la medida que yo coloco acá una fracción de pérdida de 1,5, el software automáticamente dice, ok, para mantenerme en este rango de pérdidas, necesito tener una longitud del punto de inyección hasta el inversor de 165 metros, pero esto va a cambiar en función de esta, por ejemplo, acá ya soy mucho más tolerante con ese rango de pérdidas, y por ende la longitud de ese tramo del inversor hacia el punto de inyección pues va a aumentar. Pero en este caso, mantenernos en 1,5, y pues automáticamente el software también me dice cuál es esa longitud máxima permitida para que esas pérdidas no me superen este umbral definido antes. Yo aquí también podría cambiar la longitud de la sección de cable y también el material, y en función de eso, también fíjense cómo van a aumentar las pérdidas, e incluso van a haber avisos aquí. Si utilizo aluminio, pues evidentemente necesitaré incrementar el diámetro de la sección de cable en aluminio para que pueda soportar los rangos de potencia, corriente y voltaje que estoy por conectar en mi sistema, ¿no? Entonces aquí podríamos ser un poquito más conservadores, y igual estar dentro de los rangos de pérdidas definidos. Asimismo, se pueden definir pérdidas en media tensión cuando tengamos la hoja de datos de, de los transformadores, para que también el modelo sea mucho más preciso en términos de pérdidas, ¿no? Aquí en este caso lo vamos a dejar hasta ahí. Eh, la calidad de los módulos, o el lead y desajuste, bueno, vamos a tener, vamos a poder definir pérdidas de eficiencia del módulo. Estas por default normalmente se pueden manejar. Esto, pérdidas de potencia en MPPT, cada módulo va a tener unos rangos de tolerancia de pérdidas que usualmente está definido entre un 3 a un 5%.
por módulo, ¿no? Y cuando conectamos en serie, pues esas pérdidas se pueden llegar a, a multiplicar en función del número de piezas conectadas en serie, pero usualmente ese umbral de pérdidas es muy mínimo, pero igual es existente, puede estar ahí. Por lo cual, en inversores tipo string, cuando vamos a diseñar con inversores tipo string o tipo cadena, vamos a utilizar un 1%, y cuando vamos a dimensionar con inversores tipo centralizados, ya un 2%. ¿Por qué? Porque vamos a poner múltiples cadenas en un mismo inversor, de modo que esas pérdidas ya ahí incrementan. Pérdidas por lead, que esto es el índice de degradación por luz. eh, Eso es un fenómeno ya que se deriva propiamente de la tecnología de la que se componen los módulos fotovoltaicos y que actualmente está en un 1%. Pero anteriormente, ya cuando empezamos o recién iniciaba el tema de la fotovoltaica, este índice por degradación por luz en el primer año era hasta el 2%, 2,5 e incluso 3% con silicio amorfo o polisilicio, y actualmente hablamos de silicio cristalino, monocristalino, ¿no? En donde tenemos ese índice de degradación por luz del 1%. Las pérdidas por suciedad, esas pérdidas se van a dar a raíz de que el módulo con la exposición del ambiente, pues usualmente va a tender a ensuciarse, y esta suciedad pues impacta principalmente que la generación de energía. Por tanto, es importantísimo definir ese factor de pérdidas que se va a presentar en el sistema. Entonces, usualmente nosotros definimos un 2% o un 3%, pero ahí vale la pena mencionar que esto va a estar muy de la mano con lo que las condiciones reales del entorno. Mm, Usualmente, ¿qué hacemos para definir esas pérdidas por suciedad de una manera mucho más precisa? Hay medidores o hay detectores de sensores prácticamente en donde yo defino que mi factor de pérdida sea máximo de un 3%, y al cual una vez llego a superar esos umbrales, el sensor me indica una alarma como que, oye, es tiempo de hacer limpieza sobre el módulo porque ya está muy sucio. Entonces, esa es una forma en la práctica de controlar esta variable. No obstante, aquí utilicemos un 2%. Pérdidas IAM, ese es el ángulo de incidencia de los fotones. En la medida que ese ángulo de incidencia empiece a variar, vamos a tener una variación claramente de la producción de energía, ¿sí? Esto es cómo los fotones ingresan a la cara frontal del módulo, y en la medida que ingresen con un ángulo de incidencia mucho más agresivo, pues vamos a tener pérdidas de eficiencia, ¿no? Esto es normal, esto es algo que pasa por la dinámica de los materiales, no se asusten. Auxiliares, consumo de auxiliares normalmente no se definen para proyectos a menos de que el proyecto esté en sí estructurado para tener en cuenta este tipo de indisponibilidades o cargas auxiliares, más bien, perdón, que se tengan asociadas en el sistema fotovoltaico. Por ejemplo, auxiliares como ventiladores, si el sistema de repente tiene que hacerse responsable de un sistema de ventilación forzada, pues acá es bueno definirlo y de qué capacidad es este sistema, ¿sí? Y así, ¿no? Pero normalmente auxiliares no se definen. El envejecimiento del módulo, esto ustedes lo pueden validar en fichas técnicas de cada uno de los módulos, en donde vamos a tener degradaciones lineales, ¿sí? Eh, una de ellas es el índice de degradación por luz que se da en los módulos, que es del 1%, como ya les decía, en las tecnologías actuales. Y después de eso, dependiendo del tipo de tecnología, también vamos a tener 0,45, 0,4 o incluso 0,35 después de ese primer año, y que se pueden mantener esas degradaciones lineales hasta anteriormente
eran definidos los productos, esas garantías eran definidas hasta 20 años. Actualmente se manejan garantías por degradación del producto hasta de 30 años, ¿no? Eso debido a la mejoría en tecnología, a las pruebas rigurosas que se realizan en estándares de confiabilidad y seguridad, como las ISO 61215 y 61730, y prácticamente eso, ¿no? Entonces, acá usualmente ese factor de degradación promedio, después de ese primer año hasta 30 años, en estos casos, se está llevando a 0,4. Eso lo vamos a ver también cómo lo podemos extraer directamente de las fichas técnicas, ¿no? Indisponibilidad y esta parte no se revisa, ¿no? Después de esto, pues, ¿qué vamos a tener que mirar? Precisamente eh, cómo las nubes las nubes no, sino más bien las condiciones em, geográficas donde me encuentro, las montañas, esas montañas sin duda, si estoy en un lugar sumamente montañoso, las horas de solares pico que tengo posiblemente se reduzcan. ¿Por qué? Porque el sol, pues en la mañana va a tener que superar la altura de esa montaña para luego que sí, pues pueda llegar a aprovechar esos fotones que van a eventualmente incidir sobre el módulo. Entonces, ese relieve o esas montañas pues van a repercutir mucho en la producción y eso es lo que se hace en esta corrida del horizonte. Sombreados cercanos, aquí en este punto, permítanme, yo reviso algo del sistema para mirar cuántos módulos, al final me dio un número de módulos de 600 módulos en total. Vamos a hacer ese diseño ya como tal en el software. Vamos a hacer un conjunto de mesas que nos permitan hacer ese diseño. A ver, vamos al final a definir aquí este es el arreglo más convencional, tener los módulos en esta disposición. Si bien también se puede hacer de este estilo, los módulos así acostados o en horizontal. En verticales es como usualmente se utiliza, sobre todo en proyectos con estructura fija, porque esto optimiza la estructura y facilita también como en sí el conexionado de los módulos, ¿sí? Em, entonces aquí vamos a definir, mm, ya 10 acá, 20 tenemos, a ver. Número de cobertizos vamos a poner 10, perdón. Ahora sí, 600 módulos. Acabo de definir acá 600 módulos, los acabo de ubicar. Aquí algo importante también es definir ese distanciamiento entre mesas para evitar que haya sombreado entre las mesas, ¿no? Entonces vamos a poner 8 metros. A ver, esto era lo que les decía. Por ejemplo, si yo no tengo a consideración, esta es la vista lateral. Si yo no dejo un espacio suficiente entre esta mesa y otra, pues entre esas mesas puede haber sombreado, ¿no? Cuando el sol esté desplazándose aquí, puede haber sombreado que afecte una de las mesas. Por tanto, es bien importante considerar ese distanciamiento para evitar esas pérdidas que se pueden generar por sombreado. En este caso, estoy definiendo unos 8 metros. Vamos a dejar el modelo así por el momento. Ya ubicamos nuestros 200 módulos. Entonces, se hicieron arreglos de dos filas, cada una por 10 módulos, ¿cierto? Em, luego, luego, pues tenemos por mesa de a 20 módulos y pues necesitábamos un número total de 30 mesas para poder ubicar los 200 módulos que nos daban el sistema.
Aquí un dato importante y es que usualmente ese diseño de mesas se determina muchísimo en función de la cantidad de módulos que yo pude conectar por cadena, ¿no? Veamos, en el diseño inicial, vamos a ver algo, habíamos determinado que podíamos conectar hasta 30 módulos por, por string, ¿cierto? Por cadena. También podríamos hacer, y eso nos va a ayudar con dinámicas de conexionado, podríamos hacer esto, podríamos hacer mesas de una fila por 30 módulos, es decir, que yo ya podría conectar una string completa y enviarla directamente al inversor para que yo no tenga que hacer, porque es que digamos que con el diseño de mesas que tenía al comienzo, eso implica que yo a veces, por ejemplo, tenía 20 módulos, sí, 20 módulos por mesa. Es decir, que para completar una string de 30 módulos, necesitaba tomar 10 módulos de otra mesa. Y eso implica muchas dificultades a la hora del conexionado. Entonces, mejor pongámoslo de esta manera para que esa conexión sea mucho más sencilla y vamos a incrementar, eso sí nos tocaría es incrementar el número de mesas para poder cumplir con con el número total de módulos. A ver, entonces 30, ¿cuántos módulos teníamos por acá? 30 cobertizos. Ay, no a ver, aquí 7. Vamos a dejar 7 para poder ubicar 210 módulos. ¿Sí? Pero aquí, sí, correcto. 7 cobertizos, cada uno de 30 módulos. Eso me da un total de 210 módulos. Listo. Ahí, posterior a eso, tengo que calcular las sombras que se pueden llegar a generar entre mesas. Ahí por el diseño. Uy, ¿qué pasó? Número de módulos. Ya, ok, ok. Perdón, que aquí estoy cometiendo un error. Un momento, el sistema, a ver cuántos módulos me daba. 600 módulos. Aquí cuántos estoy conectando. Claro, estoy conectando apenas 210. Sí, sí, sí. Necesito conectar, poner más mesas. Perdón, un momentico, que ya varío ese número de mesas. Listo. Ahora sí. Ahora sí el software. Lo que pasa es que me estaba diciendo que el número de tablas que estaba dibujando no era consistente con el número de módulos que tenía en mi sistema. Entonces ahora sí Ingeniero, estoy. Sí, hay una consulta en el chat, sí, no sé si se la puedo decir. claro, adelante, por favor. Ok. Marcos Romero nos pregunta, ¿cuál considera que es el parámetro más fundamental que debería priorizarse para asegurar el mejor desempeño de la planta a largo plazo? El parámetro en cuanto al diseño, dices. Ujú. El parámetro más fundamental que se debería priorizar para poder asegurar el desempeño de una planta a largo plazo. Bueno, mira, uno de los factores muy claves a, a definir durante un diseño es la selección de equipos, ¿sí? Y parto desde esa selección y ya voy más adelante con otros criterios fundamentales para el éxito de un proyecto. Y es que los equipos son bien vitales, la selección de los mismos, porque digamos que si seleccionamos equipos que no están precisamente acondicionados para trabajar en condiciones de temperatura como las que se tienen en el sitio, muchas veces temperaturas muy elevadas, muchas veces humedades relativas muy altas,
Para efectos, por lo menos, hablando del módulo, vamos a tener fallas por delaminación, vamos a tener puntos calientes, vamos a tener degradaciones muy aceleradas y al final el tener degradaciones muy aceleradas pues no nos van a permitir cumplir con los objetivos de generación de energía trazados al principio del diseño. Asimismo, el inversor, si no es de una marca confiable, si no está precisamente seleccionado bajo unos criterios de operación rigurosas como los que se someten normalmente, voy a poner un ejemplo. Hay que conocer el caso IP de protección de los equipos, sobre todo ya, bueno, hablemoslo de los paneles, pues no hay problema, son IP68, prácticamente son elementos que están diseñados para trabajo en intemperie, pero no así los inversores, ¿sí? Hay equipos que no tienen un grado de protección muy alto y que por ende deben estar ubicados en un entorno ventilado, libre de humedad, libre de radiación directa, radiación ultravioleta, ¿no? En donde tampoco tengan impacto de lluvia. Entonces, uno, pasando por la selección de equipos, creo que eso es algo muy fundamental a la hora de un diseño. Eh, Dos, el tema de la altura de los proyectos, altura sobre el nivel del mar. Vamos que esa es una de las variables también fundamentales porque la altura, dependiendo si es un lugar muy alto, vamos a tener una densidad del aire menor y por ende la disipación de calor es un poco más difícil, ¿sí? Y esa disipación del calor, al complicarse, también va a cambiar o a modificar el desempeño de los equipos. Entonces, todos los dispositivos electrónicos a mayor altitud, pues hay que mirar bien cómo se empiezan a derratear o empiezan a perder eficiencia en función de esas condiciones locativas, propiamente hablando. Eh, También una clave para el diseño y que ahorita lo estábamos viendo de forma muy escueta, pues es la parte de la selección de las estructuras, ¿sí? La estructura también va a ser determinante en el ejercicio de un sistema fotovoltaico exitoso. Hablábamos que en soluciones fijas respecto a tipo tracker, que era una de las preguntas, en tracker vamos a tener mayor generación de energía a raíz de que el sistema pues va a estar o la estructura va a estar haciendo seguimiento de la ruta solar, ¿sí? Pero también esos sistemas suelen tener un costo más asociado en el corto plazo, en el CAPEX, pero también en la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque la operación y el mantenimiento ya es mucho más complejo que hacer una intervención sobre una estructura fija, en donde a lo mejor solamente miras el tema de torques, de la tornillería, em, y ya. En cambio, en una estructura tracker ya empiezas a ver la parte motorizada, tienes que ver la dinámica de control, tienes que hacer evaluaciones periódicas también de los aspectos mecánicos asociados a la estructura, que el purling, también el torque de los tornillos, todo, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto de varios elementos en donde eh, de mi experiencia, la temperatura también es uno de esos factores críticos, la humedad, hay que conocerlas muy bien en el sitio de instalación, la selección de equipos, como tal, lo que es la integración, también la parte ahora, muchas veces el éxito de los proyectos no solamente está en el diseño es algo sumamente importante, pero vemos que en la ejecución de los proyectos se hacen un montón de errores, se cometen un montón de errores que al final empiezan a repercutir sobre la vida útil de cada uno de los equipos y en general del sistema. Entonces vemos malas prácticas a la hora del montaje de módulos, malas prácticas a la hora del conexionado, no se siguen las normativas internacionales, ¿no? Entonces,
Son varios puntos que son muy críticos a la hora de hablar sobre el éxito de un diseño o de un sistema fotovoltaico más bien. No sé si ahí tenemos otra duda o hay algún comentario al respecto. En el chat ya no hay más, pero no se pueden levantar la manito o de igual manera pueden enviarme sus preguntas por mensaje y le estaré comentando, ingeniero. Vale, perfecto. Ahí ya igual íbamos cerrando acá con lo que era la parte de la estructura. Obvio, aquí les di un tip fundamental, por lo menos cuando hacemos proyectos incluso en techo, que tratemos de hacer agrupamientos que correspondan al tamaño de la string que definí en el diseño, porque eso nos va a facilitar, uno, a cuantificar la estructura, eh, y dos, también a llevar un conexionado exitoso sin necesidad de estar combinando módulos que están en diferentes mesas para efectuar la conexión de las cadenas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, en este caso, pues ya no tenemos ese inconveniente porque hablábamos de strings o cadenas de módulos que consisten hasta de 30 módulos conectados en serie. Y pues si las mesas estaban diseñadas de una vez bajo esa premisa, pues no hay ningún problema. Pero supongamos que estas mesas no son de 30 sino de 10, lo que implicaba hacer empalmes de cable para llegar a conectar eh, los otros grupos de módulos que me completaran el número total de 30 módulos que voy a llevar al final al inversor. Entonces eso me implicaba un montón de cosas, como por ejemplo pérdidas de cableado, pérdidas ómicas, ¿cierto? Pérdidas por regulación, también de voltaje. em, y pues todo eso hace que mi sistema sea ineficiente, ¿no? Y que si llega algún diseñador que tenga en cuenta esos criterios y hace el trabajo de optimización, pues va a ser mucho más competitivo frente a presentar el proyecto hacia un cliente. Entonces, todos esos aspectos son bien relevantes que los tengamos en cuenta también a la hora del diseño. Ya ahí, pues, no resta más que hacer una simulación, ¿no? Revisar, pues, todos los variables, todos los parámetros que nos arroja el sistema, esas conclusiones que nos da, él nos arroja una especie de informe en donde vamos a poder ver de forma resumida qué fue lo que hicimos en este diseño. Ya de pronto teniendo los elementos y un montón de terminología aterrizada que podemos desarrollar durante el curso, créanme que gran parte de lo que hablamos pues va a tener mucho más sentido, va a tener mucho más fundamento y ustedes van a tener mayor criterio para efectuar diseños optimizados, diseños que por supuesto les permitan a partir de su conocimiento generar un modelo de negocio que pueda ser rentable para ustedes, eh, y que al final sustente la implementación de un sistema fotovoltaico desde aspectos financieros, ¿no? Eh, Acá, bueno, vemos un montón de variables, performance ratio, bueno, ya después vamos a hablar de cada una de ellas a detalle. Aquí solamente les quiero mostrar como la forma en la que muestra el informe, el software de simulación, con los parámetros generales, con los arreglos de los módulos y las características de cada uno. Entonces, acá, por ejemplo, me da la marca del fabricante de módulos, la marca del fabricante de inversor, cómo fue que hice los grupos para conectar esos módulos. Los conecté en módulos, en cadenas de 30 módulos conectados en serie y 20 cadenas de ese estilo. Las características del inversor, las características nominales, los rangos de operación del MPPT,
la potencia máxima que podría entregar superior a 30 grados centígrados, bueno, montón de cosas asociadas al sistema, el factor IAM, que es el ángulo de incidencia, las pérdidas en AC, que finalmente las definimos como un estándar de 1,5, la parte del horizonte, o sea, el relieve, como tal, las montañas, como esa ese relieve montañoso pues puede afectar o no o incidir sobre la producción de energía, el diseño de las mesas, ¿no? La generación por mes, ¿sí? La generación del sistema anual, las pérdidas ya mostradas de una forma mucho más detallada, pues esto detrás de esto hay un montón de cosas que obviamente al verlas aquí, pues uno se pierde un poco, pero luego explicando cada uno de los conceptos básicos, vamos a poder entender y poder mejorar dentro de nuestras simulaciones, eh, como las pérdidas asociadas al inversor, pérdidas asociadas a los módulos como tal, pérdidas ómicas, bueno, acá varia información, bueno, y al final como un diagrama unifilar. Esta es la forma en la que el software presenta y nos permite a nosotros tener una base de lo que va a ser este sistema. Obvio acá, pues haciendo un montón de omisiones y de explicaciones que espero poderles compartir más adelante, ¿sí? Extenderles esa invitación, comentarles que este fue un breve preámbulo y más que nada era queriendo generar inquietudes, despertar en ustedes la curiosidad y animarlos a que continuemos conversando y poder aterrizar los conceptos, hacer demostraciones prácticas de un buen ejercicio de optimización en una simulación. em, bueno, esto no, hasta el momento estamos viendo una partecita de todas las temáticas que vamos a poder abordar en el curso. Vamos a poder hacer una evaluación de los proyectos, comparaciones tecnológicas, vamos a ver un contenido avanzado de modelado de sistemas fotovoltaicos, vamos a hablar de factores bifaciales, bueno, un montón de cosas. Y sobre todo, les vamos a otorgar esas herramientas para que ustedes tomen decisiones desde lo técnico y lo comercial desde una manera bien fundamentada y segura que les permita seguir evolucionando en lo que son los conocimientos de, de los sistemas fotovoltaicos. Así es, ingeniero. De igual manera, hacerles llegar la invitación para el día miércoles, mañana, jueves, perdón, para el día jueves, en el cual va a haber una entrevista con el ingeniero Guillermo Rubiano a través de la plataforma de TikTok. Pueden acompañarnos, están totalmente invitados a que puedan ingresar y puedan hacer sus preguntas, tal vez conocerlo un poquito más a fondo de su experiencia, ¿no? O alguna consulta que tengan o dudas para poder también ahí poder realizarlas ampliamente sus consultas que puedan tener, ¿no? Y como usted indicaba, ingeniero, de igual manera invitarlos al curso que se va a llevar a cabo este, para el mes de abril. Vamos a estar enviando la información. Pueden igual escribirme por interno al número de planning para que puedan enviarle la información más correspondiente y detallada de lo que se va a llevar en cada sesión del curso, ¿no? Al igual, también compartirles la invitación para el día de mañana, que también tenemos un webinar con el ingeniero Héctor Arámbulo. Mm. Perfecto. Perdón, el mes de mayo, ¿verdad? Es su curso del ingeniero Guillermo, está siendo abril, perdonen. Bueno, de igual manera, si tienen alguna otra duda, alguna consulta que puedan aprovechar en realizarla ahora, pueden levantar la manito o encender sus micrófonos.
Bueno, entonces no se olviden seguirnos en nuestras plataformas, tanto LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram y en nuestro canal de difusión para que puedan tener acceso previo a nuestras promociones o descuentos que tenemos personalizados. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por Perfecto. haber asistido. Ingeniero, ¿algunas cosas que quieran mencionar adicional? No, nada, pues agradecerles a ustedes también por el espacio, a todos los participantes y asistentes por la paciencia, por permanecer conectados y no, pues muchas gracias. Desearles una feliz noche y que esperar que nos sigamos viendo más adelante. Excelente, ingeniero. Muy bien, muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Recuerden cualquier duda o consulta que puedan tener, pueden escribirme al privado del número. Muy bien, que tengan muy buen día o buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Porque cada una depende de dónde va a ser la inversión. No es lo mismo